Son las 2 de la madrugada. Un chico de 19 años llama a sus padres. Les dice que su coche se ha salido de la carretera y que necesita ayuda. Su voz es tranquila al principio. Durante casi 50 minutos sus padres hablan con él por teléfono mientras él camina por la oscuridad de la noche. Dice ver luces, escuchar agua, de repente grita y la llamada se corta. Nunca más volvió a contestar, nunca más volvió a aparecer. Han pasado más de 15 años y a día de hoy todavía nadie puede explicar lo que le pasó a Brandon Swanson. Hoy vamos a repasar no solo los hechos, sino también las teorías más inquietantes, los errores en la búsqueda y los detalles que poca gente conoce. ¿Qué escucharon realmente sus padres esa noche en la llamada? ¿Por qué Brandon caminó en dirección contraria? ¿Y qué descubrieron los perros de rastreo semanas después? Sé que muchas personas ya habréis visto este caso, pero he intentado recopilar toda la información posible sobre las 11 teorías que traigo hoy de qué podría haberle pasado a Brandon, porque desde el día hace años que yo vi este caso en un canal, es de los pocos que nunca he podido sacarme de la cabeza. Así que preparaos, porque hoy vamos a hablar sobre uno de los casos más misteriosos de una desaparición y frustrantes, tristes y enigmáticos. Antes de empezar con este caso, podéis seguirme en mis redes sociales que dejo por aquí, en mi canal secundario que subo las historias de Reddit y en el podcast donde contamos más historias de Reddit. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta si al final de este vídeo te gusta y te quieres suscribir. Y ahora ya empecemos con el caso que tengo en la cabeza desde hace años y tras leer las teorías una por una me quedan más dudas que respuestas. El caso de Brandon Swanson. La noche del 13 de mayo de 2008, Brandon Swanson, de 19 años, acudió a una pequeña fiesta en una casa de Lind, una pequeña comunidad ubicada al suroeste de Minnesota, a la que también asistieron varios amigos y compañeros suyos de la escuela. Estaban celebrando haber completado un programa de certificación vocacional de un año de energía eólica. Antes de continuar con lo que aconteció esa noche, vamos a hablar brevemente sobre lo que se sabe de Brandon como persona antes de los hechos. Brandon nació el 30 de enero de 1989 en Marshall, Minnesota, una comunidad rural conocida por la agricultura. Sus padres eran Brian y Annette Swanson. Se graduó en el Marshall High School en 2007 y luego realizó este programa de certificación en turbinas eólicas en Minnesota West Community and Technical College en Canby. Era conocido por su entorno por su amor por el aprendizaje, especialmente en materia de ciencias, y fue descrito como un joven brillante y ambicioso. Continuando con la noche de la desaparición, esta fiesta fue descrita por los asistentes como una pequeña reunión social de amigos cercanos. Brandon consumió alcohol, pero un amigo suyo posteriormente describió que no parecía estar gravemente afectado por el alcohol. En otras palabras, todos los amigos que estuvieron celebrando esa noche con él no lo vieron borracho en ningún momento, al menos a simple vista. Entre las 10:30 y 11 de la noche, Brandon abandonó esta fiesta y se dirigió hacia la casa de otro amigo en un pueblo cercano llamado Canby. Esta segunda reunión era una despedida de un compañero de clase. Durante el poco rato que Brandon estuvo ahí, bebió un vaso de whisky. Su estancia fue bastante breve y poco después de medianoche emprendió su viaje, regresó a su casa, la cual estaba ubicada en Marshall, Minnesota. La ruta que Brandon había hecho en numerosas ocasiones era por la carretera 68, una vía de 2 carriles que se extiende al sureste desde Canby hasta Marshall. Básicamente era la ruta más directa. Sin embargo, esta noche Brandon decidió desviarse de su ruta habitual y optó por conducir por una serie de caminos rurales situados ligeramente al noreste de la carretera. Se cree que decidió conducir por esa ruta, por esos caminos secundarios, para evitar encontrarse con la policía, ya que había estado bebiendo un poco. El problema fue que escoger esos caminos secundarios significaría ir por caminos mal iluminados, sinuosos, sin pavimentar, y además él estaba, aunque fuera ligeramente, bajo los efectos del alcohol. No hacía mucho que se había ido de la casa de su amigo, del último, donde estuvo poco rato y se bebió un vaso de whisky, así que al salir de la casa, los efectos de ese último vaso continuaban haciendo efecto, es decir, el alcohol en sangre continuaba subiendo. Tras un rato conduciendo por esos caminos, Brandon llegó a un área en mal estado.
En ambos lados estos caminos tenían huecos y luego extensos campos agrícolas. Y fue cuando de repente se metió en la cuneta, donde su coche Chevrolet Lumina quedó completamente atascado. Según los registros, esto ocurrió aproximadamente a la 1:15 am. El vehículo no sufrió daños aparentes y no había evidencia de lesiones en el interior, pero estaba completamente atascado en la cuneta. Brandon intentó contactar con un par de amigos llamándolos al móvil, pero era tarde y nadie respondió sus llamadas, así que decidió llamar a sus padres. La primera llamada se realizó a la 1:54 am. Le empezó a contar a sus padres su situación, que estaba atascado en la cuneta en un camino sin pavimentar entre Marshall y Lind, e intentó darles su ubicación describiendo su entorno para que pudieran ir a recogerlo. Sus padres salieron de casa y se dirigieron hacia allí. Realizaron varias llamadas mientras intentaban encontrarse, pero a pesar de que Brandon les daba pistas sobre su ubicación, no podían determinar exactamente dónde estaba porque no se encontraban. Esto se debió principalmente a que Brandon les dio información incorrecta sobre su paradero. Les dijo que se encontraba al lado de la autopista 23, cuando en realidad él estaba cerca de la autopista 68. Parecía estar confundido y aturdido en ese momento. Pensad que son caminos rurales completamente oscuros y todos son iguales, además de otros factores que se atribuyeron a la posible causa de su confusión esa noche sobre su ubicación, como por ejemplo el agotamiento por lo tarde que era, cierto nivel de intoxicación por el alcohol, por conducir por carreteras desconocidas, donde todas las interacciones se parecen bastante. La cosa es que las llamadas se cortaban constantemente y Brandon en cada llamada le describía a sus padres dónde estaba. Les decía que estaba sentado junto al coche, haciéndoles luces para intentar que lo vieran, pero era en vano, sus padres no veían ningunas luces de coches. A pesar de que intentaba dar información, sus padres no podían localizarlo. Annette y Brian no vieron ni rastro de su hijo en los alrededores de por donde conducían. Sobre las 2:17, Annette volvió a llamarlo. Brandon, frustrado por no ser encontrado, le dijo a sus padres que iba a caminar hacia unas luces que podía ver a la distancia, que él dijo que provenían del pueblo Lind. Le dijo a sus padres que se encontraran en el estacionamiento de Linwood Tavern, un bar local. Poco después la llamada se cortó de nuevo. Los padres de Brandon entonces volvieron a llamarlo y esta vez la llamada duró 47 minutos, donde él iba describiendo lo que veía y por dónde iba. Les dijo que estaba caminando por un camino de grava que iba hacia Lind y en un momento les dijo que se salió del camino y comenzó a caminar por campos porque sería una ruta más rápida para llegar, como un atajo, hacia las supuestas luces que veía del pueblo. En un momento les mencionó que se topó con dos vallas y que en un momento escuchó agua corriente, como un río. Y entonces, exactamente a las 3:10 am, Brandon gritó: "¡Oh mierda!", y solo hubo silencio después de eso. Su padre escuchó lo que pareció el pie de Brandon resbalando antes de cortar la llamada. Colgaron la llamada y volvieron a llamar, pero Brandon nunca más respondió al teléfono. De hecho, esa sería la última vez que alguien escucharía a Brandon. Brian y Annette continuaron buscando a su hijo hasta las 6:30 am y entonces decidieron llamar a la oficina del sheriff del condado de Lyon, donde pertenece Lind, para reportar la desaparición de su hijo. No me puedo imaginar ese momento en el que sucedió esto, estar en unos campos comunicándote durante horas con tus padres por teléfono y que ni tú los veas ni ellos te vean a ti, y meterse en la piel de los padres que de repente escucharon como su hijo gritaba "oh mierda", y a partir de ahí solo hubo silencio y nunca, hasta las 6:30, en ningún momento pudieron encontrar ni rastro de él ni poder volver a hablar con él. Imaginar la angustia de esas horas de no saber qué le había pasado a Brandon. Principalmente las autoridades locales no estaban muy interesadas en ayudar a la familia. Les dijeron que no era inusual que jóvenes de la edad de Brandon se quedaran por ahí toda la noche y más en su último día de clases universitarias. Les dijeron que era completamente normal que desapareciera, que debía estar borracho y se habría desmayado en cualquier lugar, y que tendrían noticias de él pronto. Los Swanson se opusieron a lo que decían las autoridades, pero uno de los oficiales básicamente les dijo: su hijo tiene derecho a estar desaparecido. Al pasar las horas y ver que el chico no aparecía ni daba señales de vida, su búsqueda entonces comenzó. Basándose en la información de la familia y medios de comunicación, las fuerzas del orden lanzaron solicitudes
solicitudes para intentar localizar tanto a Brandon como a su coche. La oficina del sheriff del condado de Lyon también contactó con el proveedor de telefonía móvil de Brandon para obtener los datos de su ubicación. Sin embargo, la compañía estaba cerrada ya que era muy pronto y las oficinas de operadores todavía no estaban disponibles. Una vez la compañía telefónica abrió ese día, determinaron rápidamente que el teléfono de Brandon se había conectado por última vez en una torre justo al lado de Minta, Minnesota, así que trasladaron la búsqueda hacia esa zona. Alrededor de las 12:30 p.m., un agente del sheriff del condado de Lyon encontró el coche abandonado de Brandon en una zanja aproximadamente 2,4 kilómetros al norte de la carretera 68, cerca del límite de los condados de Lyon y Lincoln. Al día siguiente, la madre de Brandon habló en los medios diciendo lo siguiente: mientras Brandon intentaba explicarnos dónde estaba extremadamente seguro de sí mismo, estaba seguro de que él nos estaba dando las indicaciones correctas y de que éramos nosotros los que estábamos confundidos sobre cómo encontrarlo. A medida que la conversación avanzaba, a medida que los minutos pasaban, llegó un punto en que mientras Brandon estaba al teléfono, mientras hablaba, mientras tuviéramos contacto, todo estaba bien. Pero en cuanto se cortó la llamada me sentí mal, sabía que estaba mal, sabía que era muy grave y me costaba comprender qué estaba sucediendo en ese momento. Continuó explicando sobre Brandon cuando dijo: oh mierda, dijo, no colgamos el teléfono inmediatamente, lo llamamos por su nombre, lo intentamos pensando que aún tenía el teléfono, que estaba muy cerca, que podría contestar, luego lo llamamos varias veces pero nos dimos cuenta de que no estaba, lo llamamos varias veces pensando que vería el teléfono encenderse aunque no sonara, pero simplemente no contestaba. Ahora, el descubrimiento del coche se convirtió en el punto de partida para la investigación y búsqueda. Las fuerzas del orden locales solicitaron la ayuda de una unidad canina de búsqueda en el condado de Chippewa. El coche fue remolcado el primer día de la búsqueda y desafortunadamente el 14 de mayo se realizaron operaciones de nivelación de carreteras en la zona, lo que significa que se borró cualquier posible huella o evidencia que podría haber sido útil para seguir el rastro de Brandon. El 14 de mayo terminó sin encontrar ni rastro de Brandon Swanson. Era literalmente como si se hubiera desvanecido en el aire. El sheriff del condado de Lyon, un hombre llamado Joel Dahl, observó que desde el área de búsqueda se veía una baliza roja sobre un elevador de granos en la ciudad de Taunton. Se teorizó que Brandon pudo confundir esa luz con Lind cuando le dijo a sus padres que iría caminando hacia allí porque veía las luces de Lind. Sin embargo, era un poco raro porque era una sola luz roja y Brandon en la llamada dijo ver luces como de pueblo y desde ese lugar no podían observar ningún lugar desde el que vinieran luces que tuviera sentido con lo que Brandon le describió a sus padres. Les dijo que caminaba hacia luces brillantes, luces de ciudad. No entendían qué podría haber sido porque desde donde estaba el coche no se veía este tipo de luces hacia ninguna dirección. Al día siguiente, 15 de mayo aproximadamente a las 10 a.m., miembros del equipo de búsqueda, buceo y rescate del condado de Cotton llegaron al pueblo a petición de la oficina del sheriff del condado de Lyon. Llevaron a perros rastreadores y uno de los perros consiguió encontrar un rastro. El perro guió al equipo de búsqueda hacia el sur desde el coche de Brandon durante 1 kilómetro y luego giró al oeste por la calle 390. El rastro continuó 1 kilómetro más hasta que giró por la carretera County Road 16 y luego nuevamente hacia el camino de entrada de una granja abandonada. Desde allí continuó hasta el río Yellow Medicine. En un momento dado, el perro entró en el río y luego salió, lo que llegó a su guía a interpretar que podía ser que Brandon hubiera caído al agua. Sin embargo, el perro siguió el rastro más allá del río después, avanzando hacia una zona en la que finalmente se detuvo en un camino de grava, un camino que marca el límite entre los condados de Lincoln y Medicine. Esto demostró que si bien parecía que Brandon se había metido en el agua, se arrastró cruzando el río y continuó su camino a lo que él creía que era el pueblo. El rastro del perro coincidía con lo que Brandon había estado describiendo a sus padres por teléfono. Describió caminar por caminos de grava antes de empezar a cruzar por terrenos, mencionó haber encontrado 2 vallas y haber oído agua corriente cerca. Brandon tenía ceguera congénita en el ojo izquierdo, lo que probablemente afectó la percepción de su alrededor, especialmente en las condiciones en las que se encontraba. Un poco ebrio y todo el entorno estaba en casi completa oscuridad.
Otros 2 perros rastrearon el área cerca del vehículo de Brandon y a lo largo del río Medicine, y numerosos voluntarios se unieron a la búsqueda junto al equipo de departamentos de recursos naturales, quienes realizaron una patrulla de bote a lo largo del río. La conclusión más sólida de ese momento, basada en los resultados del rastreo de los primeros días y de los perros, sugería que Brandon cayó al agua y se ahogó. Sin embargo, el primer perro entró al río y salió por el otro lado, siguiendo el olfato, lo que significaba que podía rastrear el olor de Brandon más allá del río, como si él hubiera estado en el río pero hubiera salido. Con el paso del tiempo, la mayoría de esfuerzos en encontrar a Brandon se suspendieron. El sheriff Jack Secchi, sin embargo, se ha mantenido comprometido a lo largo de los años en la búsqueda. Tras la desaparición, recorrió durante 30 días un tramo de 3 kilómetros en el área de la desaparición, buscando cualquier rastro de Brandon. La familia Swanson dejó la luz de su porche encendida cada noche con la esperanza de que Brandon regresara a casa en algún momento, pero nunca lo ha hecho. Ese mismo otoño se reanudaron las búsquedas con perros rastreadores de cadáveres. En un momento, los perros detectaron posibles rastros de restos humanos en una zona rural al noroeste de Porter, una zona que no se había examinado previamente, pero no tenemos más información sobre eso. Para el año 2011, las fuerzas del orden, autoridades locales y voluntarios habían registrado casi 200 kilómetros del área que rodeaba el lugar de la desaparición y no encontraron ni rastro de él, ni a Brandon, pero es que tampoco una prenda, un trozo de tela, su teléfono, cualquier pista, nada. Este es un caso realmente extraño. Que no se encontrara nada de Brandon es muy extraño. Normalmente, por no decir casi siempre, cuando alguien desaparece, se encuentran pequeños rastros alrededor, un trocito de ropa, ADN en algún sitio, cualquier cosa. Es bastante extraño que tampoco encontraran nunca el teléfono. Hay que tener en cuenta que desafortunadamente al día siguiente de la investigación se limpió cualquier rastro de evidencia de los caminos de grava, pero por lo demás siento que si Brandon hubiera caído en algún sitio y hubiera muerto por la temperatura, por el golpe, por lo que fuera, su móvil se habría encontrado. Entonces, la cosa es que Brandon y todas sus pertenencias desaparecieron por completo. Con este contexto de lo que sucedió la noche de la desaparición, la madrugada y los siguientes meses en los que se realizó una búsqueda exhaustiva, vamos a pasar con las teorías. Hay muchas teorías en este caso. Mientras las comentamos, veremos también otros hallazgos que se hicieron durante la búsqueda e investigación. Teoría número 1. La primera teoría sugiere que Brandon gritó "oh mierda" porque se cayó a un río cercano. Su teléfono cayó también y al no poder salir del agua, Brandon se ahogó. Brandon podría haber caído en el río Yellow Medicine, que es donde llevó a los guías el perro rastreador, o en el río Mud Creek, que más que un río es un arroyo, situado al norte. En el Mud Creek también se realizaron búsquedas exhaustivas por parte de los investigadores, y algunas de las pruebas apoyan esta teoría. El perro rastreador, Brandon le dijo a sus padres que escuchó el sonido de agua corriente, y el cuerpo de Brandon podría haber sido arrastrado río abajo hasta algún lugar desconocido. Sin embargo, las personas que no apoyan esta teoría teorizan que la llamada se cortara no significaría que Brandon no continuó caminando después. Es decir, que el teléfono se cortara y él dejara de contestar no quiere decir que él muriera en ese preciso momento, sino que su móvil dejó de funcionar. Se han realizado búsquedas exhaustivas en el río Yellow Medicine sin éxito. Se desplegaron embarcaciones del Departamento de Recursos Naturales del estado para realizar una búsqueda. Se instalaron compuertas de control de agua. Voy a estar poniendo fotos de este tipo de compuertas que son como trampas para que si el cuerpo de Brandon estaba circulando por el agua, quedara atrapado en estas compuertas y pudieran recuperarlo. Estas compuertas eran como trampillas para que ahí quedara cualquier objeto perteneciente a Brandon o su cuerpo que estuviera corriendo por el agua. Según esta teoría, si Brandon hubiera caído al río y se hubiera ahogado, estas compuertas lo habrían atrapado, o a su cuerpo, o su ropa, un zapato, su móvil, cualquier cosa que estaba en su cuerpo. Sin embargo, las compuertas quedaron totalmente vacías. Además, las fuerzas del orden y vehículos todoterreno patrullaron las orillas del río y no encontraron ni rastro de él. Lo que a mí no me encaja es que el perro rastreador cruzó el río, no se detuvo en él. Es una teoría lógica, pero no hay ninguna evidencia que la respalde. Teoría número 2.
La segunda teoría sugiere que cuando gritó "oh mierda", Brandon pudo haber tropezado y sufrido una lesión que lo dejó inmóvil y luego murió debido a la exposición a los elementos. Los defensores de esta teoría afirman que debido al frío de aquella noche y la ropa ligera que llevaba Brandon, casi seguramente habría muerto de hipotermia. Sin embargo, ahí estaría el cuerpo. Si esta teoría fuera cierta, su cuerpo habría sido encontrado dada la profundidad de la búsqueda, la extensa búsqueda en toda la zona, el amplio radio de búsqueda. Su cuerpo habría sido encontrado. Así que personalmente yo no creo en esta teoría, ya que el radio de búsqueda fue muy amplio, muy extenso y sería imposible pensar en que Brandon se hubiera desplomado por hipotermia y no hubieran encontrado su cuerpo en tantos años. Teoría número 3. La tercera teoría establece que Brandon cayó al río, se mojó, su teléfono dejó de funcionar, salió del río, comenzó a caminar y de nuevo murió por hipotermia. Pero a pesar de las exhaustivas búsquedas no fue encontrado. Esta teoría se parece muchísimo a la anterior, que hubiera muerto en el momento o momentos después de gritar "oh mierda", pero su cuerpo tendría que haber sido encontrado si esta teoría fuera cierta. Teoría número 4. Esta es una de las teorías más populares de este caso. La teoría afirma que mientras caminaba, Brandon pudo haber caído en una cisterna vieja o en un tanque de almacenamiento subterráneo, quedando ahí sin poder salir nunca más. Esta teoría sugiere que si fue así, murió y todavía su cuerpo permanece ahí. Y esta teoría explicaría por qué nunca se encontró su cuerpo. Y explicaría que el padre de Brandon escuchó el sonido de su zapato deslizarse antes de que no respondiera más el teléfono. Sin embargo, los escépticos afirman que la mayoría de pozos, tanques o cisternas tienen huecos demasiado pequeños, así que básicamente no cabe un cuerpo por el hueco. Los pozos grandes son extremadamente raros en esa región rural y suelen estar dentro de edificios rodeados de vallas. Además, la ley de Minnesota exige que los pozos y cisternas abandonados permanezcan sellados. Las personas que no los tengan sellados o tapados podrían enfrentarse a multas muy costosas. Así que esta ley reduce la posibilidad de que hubiera un pozo abierto. Sin embargo, esta teoría podría tener bastante sentido por el hecho de que el padre escuchó su pie deslizarse, la llamada se quedó en silencio y nunca encontraron un cuerpo. Pero pensando en estadísticas, que alguien esté caminando por un campo y justamente caiga en un pozo el cual justamente no han sellado aunque la ley lo exija, estadísticamente creo que la estadística es baja, aunque la probabilidad nunca es cero. Ahora, si Brandon hubiera caído por un hueco, dicho hueco debería ser suficientemente grande como para que cabiera una persona, así que también debería ser lo suficientemente grande como para que lo hubieran encontrado durante las búsquedas. Teoría número 5. La quinta teoría afirma que Brandon fue secuestrado, que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado y un secuestrador o asesino estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado. Y esa noche se topó con Brandon y decidió en ese momento secuestrarlo o matarlo. No hay pruebas de nuevo que sustenten esta teoría, pero hay gente que cree que pudo ser secuestrado y transportado a otra zona por un individuo o grupo de individuos con malas intenciones. Sin embargo, la probabilidad de encontrarse con un individuo violento, asesino o secuestrador en una zona tan rural como esa, en plena noche, un día entre semana, es bastante baja, pero como he dicho antes en la anterior teoría, nunca cero. Si bien nada es imposible a estas alturas, es un poco raro estar caminando por un camino y justamente toparse con alguien que también está ahí y cuando te ve decide secuestrarte. Algunas personas creen también que podría haber sido secuestrado por traficantes sexuales, pero no hay evidencias que respalden esta teoría. Esta teoría afirma que esa noche Brandon pudo haber huido para comenzar una vida nueva en otro lugar. No existen pruebas que sustenten esta teoría de una desaparición voluntaria. Si hubiera huido, creo que alguien lo habría visto en algún lugar. Habría reportes de avistamientos. En el momento de su desaparición, además, tenía toda su vida por delante, toda una vida en orden, llevaba una vida normal, tenía una familia cariñosa, buenos amigos, todo estaba bien. Y no creo que estuvieras horas con tus padres hablando por teléfono, haciendo que condujeran como locos y empotrar tu coche a propósito
para empezar una vida nueva en otro lugar. No creo para nada en esta teoría, además de que Brandon en ese momento no tenía recursos económicos de ningún tipo como para empezar una vida nueva él solo. Teoría número 7. La teoría número 7 es una de las que más veo posibles que sea cierta, porque aparte se basa en las zonas por donde el perro rastreador pasó. Esta teoría dice que Brandon cayó al río cuando gritó "oh mierda". Salió por el otro lado, tal y como sugirió el recorrido del perro, y al estar mojado y haber temperaturas tan bajas comenzó a sufrir de hipotermia. Se tumbó en un campo donde se desmayó o se durmió, o quizá murió. A la mañana siguiente, el granjero propietario de ese campo se levantó temprano para trabajar y empezó a conducir con su camión agrícola, cuando atropelló accidentalmente el cuerpo de Brandon, que estaba tumbado en el campo. Tras atropellarlo, se sugiere que el granjero optó por encubrir el accidente en lugar de avisar a las autoridades. A diferencia de las otras teorías, hay pruebas que respaldan esta. Primero, curiosamente, los perros rastreadores detectaron el olor de Brandon en la entrada de una granja y también lo rastrearon en un camión de maquinaria agrícola. El dueño, el granjero, no permitió a la policía un registro completo de su propiedad. Hasta el día de hoy, este agricultor nunca ha permitido que los investigadores registren su propiedad a fondo. Esto es bastante extraño. Probablemente, si este fue el caso, el granjero habría temido tener consecuencias legales y por ello habría elegido ocultar el accidente. Es probable que hubiera enfrentado un cargo de asesinato al atropellar a un joven que estaba tirado en su campo. Según esta teoría, el granjero se habría deshecho del cuerpo dándoselo de comer a su ganado. No es tan descabellado, hay muchísimos casos de crímenes de granjeros que le han dado el cadáver a los cerdos. Más allá de esto, no podemos saber si esta teoría es cierta o no. Quizá el perro que detectó el olor en la maquinaria se confundió. Quizá el granjero simplemente no quería que los agentes entraran en sus tierras y las destrozaran moviéndolo todo. Es extraño porque los demás granjeros de la zona cooperaron con la investigación, dejaron que los investigadores entraran en sus propiedades, sus tierras y accedieron a todo lo que les pidieron para ayudar en la búsqueda. Sin embargo, ese granjero en específico, del que se detectó olor en la entrada y olor en la maquinaria, no accedió nunca a que registraran su propiedad. Teoría número 8. Esta siguiente teoría habla sobre que Brandon se topó con algo que no debería haber visto, un asunto de tráfico de drogas, algún tipo de actividad delictiva o un delito en curso. Algunos creen que ese es el motivo por el que Brandon gritó "oh mierda", por estar sorprendido al encontrarse con algo. Se cree que se encontró con un delito en curso y las personas en cuestión lo persiguieron, secuestraron o mataron. Dentro de esta teoría se especula también que o bien sucedió lo anterior mencionado o bien Brandon entró en algún tipo de propiedad o granja equivocada, una granja que cultivaba sustancias o plantas ilegales y que el granjero, tratando de mantener el control y el secreto de su cultivo, asesinara a Brandon para mantener a la policía alejada de su propiedad y de sus asuntos. La teoría sugiere que los hechos sucedieron de esta manera. Brandon iba caminando por este supuesto campo de cultivo ilegal, se topó con algo que no debería haber visto, levantó la vista y un granjero lo estaba apuntando con una escopeta, a lo que él gritó "oh mierda" y ¡boom! El granjero lo disparó y al mismo tiempo la bala o el impacto dañó el teléfono, lo que habría provocado el silencio. También se cree que el granjero, si es que Brandon estaba mirando algo que no debía haber visto, se acercó sigilosamente y lo golpeó en la nuca con una pala. Pero en ese momento no sé si le habría dado tiempo de gritar "oh mierda". No hay evidencias tampoco que respalden esta teoría. Una cosa curiosa sobre el coche de Brandon es que las 4 puertas del coche estaban completamente abiertas, lo que o da la sensación de que Brandon por algo las abrió, o hubo más personas que se dirigieron hacia su coche y las abrieron por o para algo. O quizá durante la noche alguien se encontró el coche abandonado y aprovechó para ver si estaba abierto para robar algo. La cosa es que parece que nunca se sacó evidencia o ADN del coche. Teoría número 9. La novena teoría afirma que Brandon pudo haber estado caminando por la carretera cuando de repente fue atropellado.
y al momento de ser atropellado perdió la vida por alguien que conducía hacia su casa esa noche. Quizá esta persona iba con las luces apagadas o exceso de velocidad o estaba ebria. El conductor entró en pánico, cargó el cuerpo de Brandon a su maletero y huyó del lugar. Cabe destacar de nuevo que la mañana del 14 de mayo, la mañana de la desaparición de Brandon, se realizaron operaciones, es que esto qué casualidad, me parece muy fuerte, pero se realizaron las operaciones de nivelación de carreteras de esa zona, lo que borró cualquier posible huella o evidencia, cualquier huella de los neumáticos o de sangre, cualquier cosa que hubiera se borró antes de poder ser descubierta. ¿Cuánta es la probabilidad de que justo el día que un chico desaparece hagan operaciones de nivelación de la carretera de la zona, borrando cualquier tipo de evidencia? Me parece extraño que no haya salido otra teoría sobre qué personas podrían estar implicadas, o si deberíamos seguir pensando que esto fue completamente una casualidad. Entonces plantearon que esto podría haber ocurrido en una zona, un camino de tierra, donde uno de los perros rastreadores rastreó el olor de Brandon, lo detectó, pero justo paró en un punto de ese camino de grava. Y es curioso cómo justo paró en un punto en el que o bien Brandon desapareció como un flash, o bien en ese punto justo fue atropellado de repente. Y podría haber gritado "oh mierda" cuando vio que el coche se le echaba encima. Teoría número 10. La 10ª teoría afirma que Brandon podría haber sido perseguido por alguien, es decir, que en realidad Brandon no condujo por las carreteras secundarias para no toparse con un control de la policía, sino porque estaba escapando de alguien que lo perseguía. Esto explicaría de alguna manera por qué Brandon de repente cayó en una zanja de una carretera que es una carretera completamente recta. Es una carretera recta, así que no tiene mucho sentido que se fuera para un lado. Bueno, podría tener sentido por el agotamiento, estar un poco borracho, pero esta teoría indica que él habría hecho alguna maniobra para esquivar a la otra persona que lo perseguía y se cree que no se lo habría contado a sus padres para no preocuparlos. En esta teoría entra el tema de que quizá le debía dinero a alguien o había hecho enfadar a alguien de una de esas dos fiestas a las que asistió y era la persona equivocada con la que meterse, o que alguien lo perseguía para cobrarle una deuda. No se han encontrado pruebas que respalden esta teoría, pero quienes la creen que podría haberse tratado de algún tipo de deuda por drogas, que se había endeudado con estas personas a las que les había comprado drogas y por alguna razón estos estaban muy enfadados y comenzaron a perseguirlo para cobrarle. Y quizá él se desvió por las carreteras secundarias para despistarlos, perdiéndose en el camino. En el vehículo de Brandon se encontró una pipa. Algunas personas lo han interpretado como prueba de que Brandon fumaba algún tipo de droga. Y cuando gritó "oh mierda" fue porque justamente lo encontraron. Algunos usuarios de Reddit afirman ser de la zona donde Brandon desapareció y han comentado escuchar rumores en pueblos pequeños como Lind sobre que Brandon tenía una deuda por drogas y que fue encontrado y asesinado por dichos traficantes, y que su cuerpo fue enterrado en algún lugar del área. No hay pruebas de esto, es gente de Reddit comentando esto que no tenemos ni idea de si puede ser o no verdad. Y por último tenemos la teoría número 11. En esta teoría se abarcan varios temas sobrenaturales. Primero quiero hablar sobre un concepto que me parece extremadamente interesante y es la teoría conspirativa o no conspirativa realmente, que se llama Missing 411. Missing 411 es un documental creado por un hombre llamado David Paulitz, un exoficial de policía convertido en autor y cineasta que comenzó a investigar casos de personas desaparecidas en los parques nacionales después de que un guardabosques fuera de servicio le sugiriera que algo malo estaba sucediendo en esas zonas. En este documental y también libros relata solo casos de desapariciones completamente inexplicables. No inexplicables de no ser resueltas, pero hay teorías, sino personas que se han desvanecido de la faz de la tierra, que simplemente se han esfumado, han desaparecido como si yo ahora estuviera aquí y de repente ya no estoy. Entonces Missing 411 se ha convertido en una teoría que sugiere conexiones, en un fenómeno que sugiere conexiones inquietantes entre cientos de casos de personas desaparecidas, especialmente en áreas silvestres y parques nacionales, sobre todo en Estados Unidos. Quiero dejar por aquí una foto de un mapa donde todos los puntitos son zonas, parques nacionales, parques, zonas remotas, áreas silvestres,
bosques donde han desaparecido tantas personas. Mirad cómo todos los puntitos se concentran en las mismas zonas, personas desaparecidas. Según las fuentes de donde he sacado la información sobre esta teoría y concepto, al año un total de 600.000 personas son reportadas como desaparecidas solo en los Estados Unidos, lo que me parece una completísima locura. Así que los casos de Missing 411 a menudo desafían las explicaciones convencionales. Lugares donde la gente se va a hacer senderismo, a acampar, a pescar y de repente se esfuman. Parece que estas desapariciones han sucedido muchísimo en lugares como Yosemite y el Gran Cañón. A veces estas personas desaparecen sin que se encuentre rastro de ellas. A veces se encuentran restos años después, pero lejos de donde desaparecieron, y a veces aparecen repentinamente en lugares que habían sido registrados minuciosamente con anterioridad. De vez en cuando se encuentra alguien con vida, pero en un estado físico o mental peculiar, a menudo sin recordar lo que le ocurrió. Os pongo un ejemplo de cómo han sucedido estos casos. Por ejemplo, vamos tú y yo por un parque nacional. Estamos en el Gran Cañón. Vamos caminando, yo me pongo aquí a hacer unas fotos, tú me dices, voy a bajar un momento aquí, a hacer una foto, o yo me pongo en ese lado, en ese extremo, a hacer una foto. Entonces yo voy a lo mío, hago mi foto, no sé qué, miro un poco el paisaje, y cuando me giro, han pasado unos segundos o quizá un minuto, y cuando me giro hacia ti, tú ya no estás por ningún lado, no ha pasado ningún coche, no había más gente, no te has caído, ya no estás por ningún lado. Así han sido la mayoría de desapariciones que se documentan en Missing 411. Desapariciones que te dejan en shock y pensando, ¿dónde está esa persona? Es que no puede haberse ido muy lejos, pero no está más. Un caso que entra en el fenómeno Missing 411 es el siguiente. El 14 de junio de 1969, la familia Martin estaba de campamento en The Great Smoky Mountains en Tennessee, junto con otra familia amiga de ellos. Eran 4, William Martin, Clyde Martin y sus 2 hijos, Douglas y Dennis, de 6 años. En un momento del viaje, la otra familia regresaba de una caminata y cuando pudieron escucharlos venir, el pequeño Dennis decidió que quería hacerles una pequeña broma, así que corrió un poco por el sendero y se escondió en el bosque para poder saltar y sorprenderlos. Se puso cerca del camino. Pasaron unos 5 minutos y la otra familia entró caminando al campamento, pero Dennis no estaba con ellos. Cuando les preguntaron, dijeron que nunca lo vieron. William y Douglas fueron inmediatamente a buscar a Dennis, pero no lo encontraron por ningún lado. Buscaron por el sendero durante unos 3 kilómetros, adentrándose en el bosque y llamándolo por su nombre todo el camino, pero simplemente Dennis había desaparecido. Tras horas de búsqueda pidieron ayuda a los guardabosques, pero al final del día seguían sin encontrar rastro de Dennis. En los días y semanas siguientes, todos, desde la Guardia Nacional hasta los Boinas Verdes y los Boy Scouts, se unieron a la búsqueda. Más de 1.400 voluntarios ayudaron a rastrear un área de 80 kilómetros cuadrados del parque en una de las mayores búsquedas de personas desaparecidas de la historia hasta ese momento. A pesar de todo, Dennis Martin nunca fue visto de nuevo. Me encantaría próximamente traer este tipo de casos al canal. La verdad es que hay muchísimos casos de este tipo de desapariciones que no tienen mucha explicación porque Dennis no podía haberse ido muy lejos, sin embargo nunca más lo encontró nadie. La cosa es que hay personas que creen que esto es lo que podría haber sucedido con Brandon. Fue un caso de estos en los que desapareció sin más. En esta teoría entra un poco el tema de cambió a otra dimensión, este tipo de cosas. Dentro de esta teoría de fenómenos paranormales entra también la teoría de que Brandon pudo haber sido abducido por los extraterrestres o por algún tipo de inteligencia del espacio exterior y que esto explicaría por qué nunca se ha encontrado rastro de él. Curiosamente, Minnesota, donde Brandon desapareció, tiene un largo historial de informes de encuentros con ovnis y extraterrestres. Uno de los incidentes más conocidos y creíbles fue el de Val Johnson en 1979. Val Johnson era un ayudante del sheriff del condado de Marshall. La noche del 27 de agosto de 1979, Val patrullaba en su coche por un tramo particularmente desolado de la carretera del condado 5 en el condado de Marshall. A la 1:40 am vio una luz en el cielo y giró a la izquierda hacia esa carretera, que era la estatal 220, para investigar, pensando que podría tratarse de un avión realizando un aterrizaje
aterrizaje de emergencia. Sin embargo, mientras conducía, la luz entró bruscamente en su coche. Escuchó el sonido del parabrisas rompiéndose y perdió el conocimiento. Cuando Johnson recuperó la consciencia, habían pasado 39 minutos. Tenía dolor en el ojo y un golpe en la cabeza. El coche tenía el capó abollado, las antenas dobladas, el parabrisas destrozado, un faro delantero roto y una luz de emergencia rota. Val Johnson no había chocado contra absolutamente nada. Una luz chocó contra él. Tanto el reloj de pulsera de Val como el reloj del coche, tenían 14 minutos de retraso cuando despertó, como si se hubieran parado. Y el impacto hizo que el vehículo se deslizara 260 metros por la carretera antes de detenerse. Val le dijo al operador que respondió a su llamada de auxilio: "Algo atacó mi coche, no era un vehículo, no sé qué demonios ha sido". Fue al hospital de Warren y presentaba lesiones similares a quemaduras con un soldador. La oficina del sheriff del condado de Marshall, dirigida por el sheriff Dennis Breck, inició una investigación sobre este incidente. Tanto la Fuerza Aérea como la Agencia Federal de Aviación confirmaron que ninguna aeronave había previsto volar ni se había reportado en la zona en esa madrugada. Breck también contactó con el Centro de Estudios OVNI en Evanston, Illinois, quienes realizaron pruebas magnéticas en el coche pero no consiguieron resultados que explicaran lo sucedido. En noviembre, un ingeniero metalúrgico de Honeywell visitó la oficina del sheriff para realizar sus propias pruebas y concluyó que una fuerza o objeto eléctrico había causado los daños. Cuando la noticia se hizo pública, la oficina de Breck y la casa de Val Johnson se llenaron de llamadas de personas de Minnesota que querían compartir ellos también sus historias personales de encuentros con ovnis. Querían compartirlas con Val Johnson, dado que lo acababa de vivir, y les creería y ofrecería apoyo. El caso de Val no fue el único registrado. Hubo más, pero para que nos hagamos una idea de que en esa zona ha habido muchísimos avistamientos y supuestos encuentros con seres que no pertenecen al planeta Tierra. Según el Centro Nacional de Informes OVNI, que verifica y desacredita miles de informes cada año, ha habido más de 2.100 informes creíbles de avistamientos de ovnis registrados en Minnesota que se remontan al año 1932. La mayoría de estos avistamientos involucran luces fantasmas que viajan a través de los cielos, luces que parecen no emitir ningún sonido, objetos extraterrestres silenciosos que se mueven rápidamente y zigzaguean antes de desaparecer en el cielo. Y esta es la última teoría que hay sobre este caso. No sé qué pensáis, es un caso con demasiadas teorías y con muy pocas pruebas que respalden o que puedan eliminar alguna de las teorías. A mí personalmente la teoría de que cayó al río, lo cruzó, se tumbó y durmió en el campo de una granja y al día siguiente el granjero lo atropelló por accidente y ocultó el cuerpo para no enfrentarse a problemas legales, me parece una teoría muy interesante dadas las circunstancias que la rodean. Me encantaría leer qué teorías creéis vosotros, o si hay alguna teoría que no he nombrado en este vídeo que hayáis leído en algún lado. Ya sé que este caso es conocido y que muchas personas ya lo habréis visto en otros canales, así que quizá alguno de vosotros tenéis teorías personales de lo que podría haber pasado, conociendo la información que hay. Ojalá algún día este caso se resuelva, porque han pasado muchos años y es increíble pensar que Brandon Swanson desapareció sin dejar ni un solo rastro. Si queréis ver otro vídeo de este estilo, bastante parecido pero en otras circunstancias, tengo el caso de Carly Guse, que voy a dejar anclado en los comentarios de este vídeo. Un caso también muy misterioso en el que Carly, una chica, desapareció en mitad de la noche y nunca jamás se la volvió a ver. Dicho esto, si te ha gustado este vídeo no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!